Buenas tardes, mi nombre es Roberto Garza, estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León y hoy abordaremos un tema, mi equipo y yo, de gran relevancia, el cual es la violencia por razón de género en México. La violencia de género es una de las problemáticas sociales más graves y urgentes en nuestro país. Se puede manifestar en diferentes formas, desde la violencia física, psicológica, hasta económica, sin mencionar la violencia sexual, además de los feminicidios. De acuerdo con la ONU, la violencia de género se entiende como cualquier acto dañino dirigido contra una persona en razón de su género. Esta violencia constituye una violación de los derechos humanos y una barrera para la igualdad. En México, la situación es muy preocupante. Cada día en promedio, 10 mujeres son asesinadas. De acuerdo con cifras del INEGI y la ONU, más del 66% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Además, México se encuentra entre los países con índices más altos de feminicidios en América Latina. Estos datos reflejan que la violencia no es un problema aislado, sino una crisis social que afecta a las familias, limita el desarrollo del país y vulnera derechos humanos fundamentales. Para la comunidad universitaria resulta esencial analizarlo, ya que la educación y la investigación son herramientas clave para promover la equidad y prevenir la violencia. Hablar de violencia de género es hablar de derechos humanos. Se trata del derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad y a vivir sin violencia. La indiferencia frente a este tema perpetúa la desigualdad. Por todo esto, es fundamental profundizar en los marcos conceptuales que nos permitirán entender mejor el origen y las dimensiones de esta problemática. A continuación, mi compañera desarrollará esta parte. Muchas gracias. La violencia por razón de género, de acuerdo con la Recomendación General número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se entiende como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico o económico para una persona y que se da específicamente por motivos relacionados con su género. Esto incluye no solo los ataques directos, sino también las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad. Es importante aclarar que esta violencia no surge de manera espontánea, sino que es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, relaciones que han colocado a las mujeres y a las identidades de género no normativas en situación de desventaja. Existen distintas formas de violencia de género. Quiero explicar algunas de las más comunes y relevantes. La violencia física pues es la más visible y se manifiesta a través de golpes, empujones, patadas, o cualquier otra agresión directa al cuerpo. Un ejemplo sería cuando una pareja agrede físicamente a la otra para mantener control. La violencia psicológica, aunque a veces es menos visible, sus consecuencias son muy profundas. Se da mediante insultos, humillaciones, amenazas, chantajes, manipulación, aislamiento social. Por ejemplo, cuando alguien controla con quién puede hablar su pareja, revisa su teléfono, lo hace sentir culpable constantemente. La violencia sexual se refiere a cualquier acto que vulnere la libertad sexual de la persona, desde el acoso callejero, el hostigamiento en espacios laborales hasta la violación. La violencia económica, que aparece cuando se controla o limita el acceso a los recursos financieros. La violencia digital, que en la actualidad es cada vez más frecuente y que incluye el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas, las amenazas o el control mediante aplicaciones. Y la violencia feminicida, que es la forma más extrema y se refiere al asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo. Implica una violencia sistemática que combina discriminación, odio y prácticas sociales que normalizan la impunidad. Y cada una de estas formas de violencia, aunque se manifiestan de manera diferente, tienen un mismo origen, la desigualdad. Las causas estructurales que sostienen estas violencias no son hechos aislados, se sostienen profundamente y están arraigadas en nuestra cultura. El patriarcado es un sistema social que otorga privilegios a los hombres y coloca a las mujeres en una posición de subordinación.
Este sistema se refuerza mediante los estereotipos de género, como la idea de que los hombres deben ser fuertes, dominantes y proveedores, mientras que las mujeres deben ser sumisas, cuidadoras y dependientes. Estos estereotipos justifican y normalizan el comportamiento que limita la libertad de las personas y sirven como base para que la violencia de género se reproduzca de generación en generación. Cuando hablamos de violencia de género, no solo hablamos de agresiones individuales, sino de violaciones a derechos humanos fundamentales. Se vulnera el derecho a la vida y a la seguridad, porque las víctimas pueden perder la vida o vivir con miedo constante. Se viola el derecho a la salud física y mental, porque la violencia deja huellas físicas, pero también psicológicas muy profundas, como ansiedad, depresión o estrés postraumático. También se afecta el derecho a la libertad y a la dignidad. La persona pierde autonomía, capacidad de decisión y la posibilidad de desarrollarse plenamente. Y en casos extremos como la violencia feminicida, pues el derecho más básico de todos, el derecho a existir. Y es clave entender que cada caso de violencia individual no es un hecho aislado o excepcional, sino que forma parte de un entramado más amplio, el sistema patriarcal. El patriarcado funciona como una red invisible que legitima la subordinación de las mujeres y otras identidades de género y que normaliza prácticas que, aunque parezcan pequeñas, como los chistes sexistas o los comentarios sobre el cuerpo, abren la puerta a formas de violencia más graves. De este modo, la violencia individual se conecta directamente con una estructura social que la tolera, la justifica o incluso la invisibiliza. Finalmente, pues un paso clave para enfrentar estas violencias es el uso del lenguaje incluyente. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, también construye realidades. Cuando usamos un lenguaje que nombra solo a los hombres, estamos invisibilizando a las mujeres y a las personas con otras identidades. En cambio, pues cuando hablamos de las y los estudiantes, de las personas trabajadoras o de la ciudadanía, estamos reconociendo la presencia y dignidad de todas y todos. Adoptar un lenguaje incluyente es un primer paso simbólico para transformar una cultura que ha dejado afuera muchas cosas. Ahora bien, continuando con este podcast, les voy a hablar acerca de lo que viene siendo el lenguaje incluyente y la transformación. Hablaremos acerca de temas como el poder del lenguaje como reflejo reproductor de la violencia, concepto de lenguaje incluyente y no sexista, las estrategias de prácticas, llámese el desdoblamiento, las morfemas neutras, los sustantivos no marcados, etc. Las resistencias y debates actuales de la Real Academia Española contra el uso social. Entonces vamos a dar inicio y me gustaría abrir este tema como definiendo el lenguaje y la violencia. El lenguaje se podría decir o lo podríamos llamar de alguna herramienta poderosa que no solo describe la realidad, sino que también la construye. A mi parecer puede ser esto un reflejo y al mismo tiempo un reproductor de violencia y desigualdad. Más que nada esto sucede cuando utilizamos términos que invisibilizan, estereotipan o subordinan a ciertos grupos, perpetuando así estructuras de poder injustas. Esto se podría decir que es un acto sutil pero constante que a cierta forma moldea nuestra percepción del mundo y el de las demás personas. Ahora bien, ¿qué es el lenguaje incluyente y no sexista? El lenguaje incluyente y no sexista es un conjunto de estrategias que buscan utilizar el idioma de manera que se reconozca y respete a las demás personas sin importar su identidad o cualquier otra característica. El objetivo de esto se podría decir que es evitar el uso de expresiones que incluyen o invisibilicen a las mujeres, a las personas no binarias o a cualquier otro grupo de la sociedad. Esto es, en lugar de asumir el masculino como universal, propone alternativas para nombrar a todas y todos. Algunas estrategias de prácticas para el lenguaje incluyente. Podemos usar varias estrategias, como por ejemplo está la del desdoblamiento, que más que nada consiste en nombrar a ambos géneros, como por ejemplo cuando nosotros decimos los alumnos y las alumnas o profesores y profesoras. Aunque a veces puede sonar esto un poco repetitivo, es una forma clara de visibilizar a todas las personas. Tenemos también por ejemplo las morfemas neutras, que aquí entran términos como todos o nosotros. Esto buscan un punto medio entre el masculino y el femenino. Esta es una opción también que se podría decir que está ganando terreno, especialmente entre las juventudes y la comunidad de la diversidad sexual.
Por otro lado están los sustantivos no marcados. Esta es una de las estrategias más sencillas y eficaces. Se trata de usar palabras genéricas que no tienen, vaya la redundancia, género. Como por ejemplo, en lugar de decir los directores, se puede decir la palabra la dirección. O cuando decimos en vez de los trabajadores, se puede usar o emplear la palabra el personal. Las resistencias y los debates actuales. El uso del lenguaje incluyente no está exento de la polémica. De hecho, la Real Academia Española ha manifestado un rechazo a formas como el todas, argumentando que la gramática tradicional ya incluye el masculino genérico. Sin embargo, este debate no es solo lingüístico y social y cultural, mientras la Real Academia Española se enfoca en las reglas gramaticales. Por otro lado están los defensores del lenguaje incluyente, que estos se centran en el uso social y su capacidad para crear una sociedad más justa y más representativa. Ahora voy a mencionar algunos ejemplos y la importancia en la universidad. Para entender la diferencia voy a mencionar algunos ejemplos como por ejemplo el lenguaje excluyente, que es cuando decimos los alumnos deben entregar el trabajo el lunes. Está también lo del lenguaje incluyente, que es cuando decimos el alumnado debe de entregar el trabajo el lunes, o también se puede emplear el ejemplo como los alumnos y las alumnas deben entregar el trabajo el lunes. El lenguaje excluyente es como por ejemplo cuando decimos todos los mexicanos tienen derecho a la salud. El lenguaje incluyente es cuando decimos toda persona en México tiene derecho a la salud, o también lo podemos decir como las y los mexicanos tenemos derecho a la salud. En un contexto universitario, el lenguaje incluyente es fundamental. La academia debe ser un espacio seguro y representativo para todas las personas sin importar género y edad. Utilizar un lenguaje que invisibiliza a un sector de la comunidad estudiantil o docente envía un mensaje a una exclusión. Un lenguaje que nombra a todas y todos, en cambio, crea un ambiente de respeto y pertenencia. Finalmente, como decía Judith Butler, ser nombrado te brinda un espacio. En un mundo donde muchas identidades han sido borradas, el lenguaje es una de las primeras y más importantes herramientas para reconocer su existencia y su dignidad. Me presento, soy Luisa Fernanda y comenzaré hablando sobre la violencia por razón de género, un fenómeno extendido que afecta principalmente a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Esta violencia puede manifestarse de múltiples formas: física, psicológica, económica y sexual, entre otras. Algunos de los puntos más importantes que rescatamos son la tipología de violencia, la violencia física, que incluye agresiones directas contra el cuerpo, violencia psicológica, que afecta el bienestar emocional y la autoestima, violencia simbólica, más sutil pero igual de dañina, perpetua a través del lenguaje, los medios de comunicación y la cultura. Las causas estructurales suelen ser el patriarcado, que históricamente ha colocado a las mujeres en posición de subordinación, la desigualdad económica y social, que agrava la vulnerabilidad de las mujeres, las normas culturales y los estereotipos de género, que perpetúan roles y comportamientos dañinos. Las consecuencias, además de los daños físicos y emocionales, la violencia de género refuerza la desigualdad y limita el acceso de las mujeres a derechos fundamentales. Para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, es crucial identificar los retos que debemos enfrentar, basándonos en los trabajos de Flores Dávila, Maxis Doye y otros autores. Los principales desafíos incluyen barreras ilegales y políticas, que aunque existen leyes que protegen los derechos de las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ+, la implementación es deficiente. Las políticas carecen de recursos o voluntad política para ser aplicadas de manera efectiva. Los estereotipos de género son los roles tradicionales, limitan tanto a hombres como a mujeres, impidiendo el desarrollo pleno de sus capacidades. Estos estereotipos se perpetúan en la educación, los medios de comunicación y en los espacios laborales. Sexual hace que las personas de la comunidad LGBTIQ+ enfrenten desafíos particulares,
como la discriminación, la invisibilidad y la falta de acceso a derechos plenos. Aun cuando se logran avances en términos legales, la violencia y la exclusión social siguen presentes. La educación inclusiva es la formación en valores de igualdad y respeto a la diversidad. Es esencial desde edades tempranas. Recursos como el Manual de Comunicación No Sexista nos muestran cómo un lenguaje inclusivo puede ayudar a cambiar percepciones y fomentar una cultura de respeto. En conclusión, la lucha por la igualdad y la inclusión es compleja y multifacética. Requiere de la eliminación de estereotipos de género, una aplicación efectiva de las leyes y la educación de la sociedad para erradicar la violencia. Si queremos avanzar hacia una sociedad más justa, necesitamos reflexionar sobre nuestro propio lenguaje y las acciones que perpetúen desigualdades. Gracias, Luisa Fernanda. Hemos estado analizando las diferentes dimensiones de la violencia por razón de género, desde sus causas estructurales, los tipos de violencia que existen, el papel del lenguaje incluyente, hasta los retos específicos de la diversidad sexual. Ahora surge una pregunta fundamental. ¿Qué podemos hacer concretamente para erradicar estas violencias? Porque conocer el problema es el primer paso, pero necesitamos pasar a la acción. Primero, es importante entender que existen marcos legales claros sobre qué debe hacer el Estado. Según la Recomendación General 35 del CEDAW, que es el estándar internacional más importante de la materia, los estados tienen 4 obligaciones fundamentales que como ciudadanos debemos conocer para exigir su cumplimiento. Primero, prevenir. Esto incluye educación en todos los niveles, campañas de concientización y sobre todo trabajar en el cambio cultural que elimine los estereotipos machistas desde la infancia. Segundo, proteger. Crear refugios seguros, implementar órdenes de protección efectivas, garantizar que las víctimas tengan medidas cautelares reales y no solo papeles. Tercero, sancionar, que exista justicia real, que los agresores vayan a la cárcel, que no haya impunidad. En México, el 95% de los casos de violencia de género quedan sin castigo. Y cuarto, reparar. No basta con castigar, hay que compensar a las víctimas con servicios médicos, apoyo psicológico, rehabilitación integral y garantías de que no se repetirá. Pero el Estado no puede hacerlo solo. Aquí es donde entramos nosotros como sociedad civil, como estudiantes universitarios. Como futuros profesionistas tenemos un papel fundamental en esta transformación. ¿Qué podemos hacer concretamente desde nuestro espacio universitario? Primero, usar lenguaje incluyente siempre, no solo en lugares nuestros trabajos académicos, sino en conversaciones cotidianas. Cada vez que decimos estudiantes en vez de alumnos, estamos visibilizando a las mujeres y reconociendo la diversidad. Segundo, no ser espectadores pasivos. Si presenciamos acoso, discriminación o violencia de género, debemos actuar. No se trata de ser héroes, sino de acompañar, denunciar y no quedarnos callados. Tercero, organizarnos. Podemos crear talleres de sensibilización, grupos de estudio sobre género, campañas de concientización en redes sociales. La universidad debe ser un espacio seguro para todas y todos. Cuarto, activamente esos chistes machistas, esos comentarios discriminatorios hacia personas LGBTIQ+, esas frases que normalizan la violencia, tenemos que dejar de reírnos y empezar a señalar que no están bien. Quinto, acompañar sin juzgar. Si alguien nos confía que está viviendo violencia, lo más importante es creer y escuchar y conectar con recursos profesionales. Nunca preguntar, ¿pero qué hiciste para provocarlo? Y sexto, educarnos constantemente. La igualdad de género no es un tema solo para mujeres, es un tema de derechos humanos que nos concierne a todas las personas. Si tú o alguien que conoces está viviendo violencia de género, hay recursos disponibles. La CEDHNL, Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León, atiende quejas
contra autoridades. El número 911 funciona a las 24 horas para emergencias. El Centro de Justicia para Mujeres en Monterrey ofrece atención integral gratuita. Y existen múltiples organizaciones de la sociedad civil especializadas en acompañamiento. Quiero cerrar con una reflexión, como dijo Eleanor Roosevelt, sobre los derechos humanos. Empiezan en pequeños lugares, cerca de casa, lugares tan cercanos y pequeños que no aparecen en ningún mapa del mundo. Cada vez que usamos lenguaje incluyente, cada vez que defendemos la dignidad de todas las personas, cada vez que nos negamos a normalizar la violencia, estamos construyendo una sociedad más justa. La violencia por razón de género no es inevitable, es una construcción social que podemos y debemos transformar. Lo que no se nombra no existe, pero lo que sí nombramos y defendemos puede cambiar el mundo. Gracias por acompañarnos en este podcast sobre violencia de género y retos de la igualdad y la inclusión. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del grupo C81 de la materia Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión. Esta ha sido nuestra evidencia 2. Sigamos construyendo juntos una sociedad libre de violencia y llena de respeto por la diversidad. Hasta la próxima.